Qué gusto, Elena, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Anabel, gracias por estar aquí. Y mira, Eso es el rey del cash, a fin de cuentas. Sí, definitivamente. Y todas estas personas de las que yo hablo en el libro, pues están en el poder y están en los puestos principales donde se maneja dinero. Entonces, que son el básicamente cash, Alejandro Esquer, en primerísimo lugar. Claro, Ariadna Montiel, que es la de Bienestar. Marcelo Ebrard, que bueno, ya sabemos que es Todo comienza con Marcelo. Hay un párrafo hay un capítulo que se llama así. Definitivamente. Entonces, Esquer, Ariadna Montiel, Marcelo. Mario Delgado, presidente de Morena. Así es. Bueno, ya hablamos de Alejandro Esquer y bueno, de muchas personas que estuvieron ahí pasando. Básicamente ellos cuatro, ¿no? Es el grupo y bueno, y luego compacto, César Yáñez, de quien ya vamos a platicar más adelante. Es el grupo compacto que manejó siempre el presidente, ¿no? Porque además, pues todo el mundo sabe, no lo digo yo, todo el mundo sabe que es un hombre sumamente desconfiado. Entonces hizo un grupo muy pequeño que era el que le servía, pero también se sirvieron, Ciro, porque de todos los que están ahí ahora tienen mucho dinero, tienen inmuebles, incluso, o sea, me dicen, oye, ¿no tienes pruebas? Y me cuestionan y les digo yo, solamente miren sus declaraciones patrimoniales y se van a dar cuenta de que se hicieron de bienes e inmuebles, de automóviles, de joyas, en plena campaña, cuando no tenían dinero, cuando se supone que no había recursos y que andaban en una campaña sumamente austera. ¿De dónde sacaron todos esos recursos, Ciro? Hay pasajes que tú narras haber visto de cómo les entregaban camionetas Suburban nuevas, en los años en que supuestamente estaban a contracorriente de todo. Estaban a contracorriente del gobierno de Vicente Fox, del gobierno de Felipe Calderón, estaban desde la oposición y sin embargo los recursos fluían. Vamos a hablar de eso ahora que regresemos y te quiero preguntar, Anabel, ¿cuál es el límite periodístico, ético de alguien como Elena, que vivió su vida personal, porque además así lo cuenta desde el principio, con alguien muy cercano a Andrés Manuel López Obrador como es César Yáñez? ¿Cuál es el límite ético en la narración, en la descripción de un caso así, de lo que fueron, a fin de cuentas, no solo tus vivencias personales, que tú las puedes contar en un libro, una novela, sino las de tu pareja? Mucha de la información de este libro son los testimonios y las reflexiones de Elena sobre su pareja. ¿Hay un límite ahí? Te dejo la pregunta para ahora que regresemos. Danos una respuesta breve, hacemos una pausa y... Yo creo que aquí tendríamos que comenzar reflexionando que en el derecho romano, en el derecho penal romano, que es la esencia del derecho penal en México y en otras partes del mundo, hay desde de los antiguos romanos el papel del testigo. El testigo que presencia hechos delictivos, hechos incorrectos y que tiene el deber moral, ético, en algunos casos incluso judicial, penal, de testimoniar, de dar su testimonio. A ver, la dejamos ahí, regresamos con ese tema. Este par de sabandijas de la mentira. De este libro, El Rey del Cash, y el libro que está haciendo, que ya fue todo un éxito de ventas, pero no tiene dónde presentarse. Increíble, México 2022 y un libro. Aquí el problema no se puede presentar, no puede tener un evento de presentación. Hacemos pausa, volvemos. Nos quedamos con una pregunta para Anabel Hernández. ¿Quién escribió el prólogo de este libro, El Rey del Cash? Dices en el prólogo, Anabel, que Elena dices, y gracias a Elena, la primera insider, es decir, la primera que cuenta desde adentro, la primera insider del círculo más cercano en romper públicamente el silencio, todo en la vida, que tenemos esta primera radiografía de cómo se movía dinero en efectivo en el equipo de López Obrador desde, cuando menos, ¿qué año?
Elena? Bueno, pues desde el los 2002, implicados, 2003. desde que iniciaron ellos como jefe de decir, gobierno, ok, porque ¿qué me empezaron estás con los acusando? moches, Estamos acuérdate. hablando Preséntame las de pruebas. 20 años. Y yo te decía, ¿cuál es el límite para Preséntame alguien las que pruebas y vivió no te voy a en su demandar vida por personal? difamación. Ya que desde Eso la deberían primera hacer. línea se dice que la autora Elena fue Porque pareja es re muchos fácil años de César Yáñez, imputar quien a fue el alguien gran acompañante nomás de porque López Obrador es durante la también manera, muchísimos años. nomás porque Hay es un la forma. límite periodístico Claro que de lo todo que delito puedes debe o deberías debe poder castigarse. contar y no. Y tú hablabas del Debiera. testigo. Ahí nos Yo quedamos. hablaba Ahí nos quedamos del en valor en con el derecho pruebas. romano, en el derecho penal Sí. del testigo. Por una parte, Quien cuando la se debe, está queriendo investigar que un realmente la crimen, debe, está el victimario, que pague el su presunto culpa, culpable, está la pero víctima, con hechos, están con los pruebas. testigos, pero que a su vez Como fueron dicen por ahí, copartícipes del constante y delito, que se sonante. convierten en No nomás colaboradores hablar a de la lo puro güey, justicia, y están los que yo testigos vi esto, que por que una me u otra dijeron razón esto. fueron testigos presenciales de lo que No, ocurre y son hechos, fundamentales no palabras. en cualquier indagatoria para poder Habemos de descubrir razón. la verdad. En cualquier país del mundo moderno, civilizado, democrático, la crónica, el testimonio de Elena tendrá que ser el comienzo de una investigación penal, donde este testimonio se puede concatenar con diferentes eventos de los que además todos los mexicanos hemos sido testigos públicos. O sea, son eventos que han estado ahí ante nuestros ojos y que después de leer el libro de Elena, uno entonces como que le empiezan a caer 20, Ciro, como empieza uno a concatenar los eventos y dicen, ah, caray, aquí hay una serie de indicios, de señalamientos que deben de investigarse, y deben de investigarse principalmente, Ciro, porque por desgracia, esto no es un caso aislado. ¿A qué te refieres con deben de investigarse? Tú que has trabajado el tema por tantos años, tú que has estado en tantas controversias, ¿deben de investigarse quién? Las autoridades, ¿Quién? porque el ¿Quiénes? periodismo, por ejemplo, Sí. las autoridades electorales. Me refiero a México 2022. Casi 2023. La Fiscalía General de la Entiendo República. la reflexión, la parte teórica de lo que dices. No, ¿Quién la hoy Fiscalía podría General de la investigar? República, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Electoral. La Fiscalía General de la República por el presunto desvío de recursos públicos. La Secretaría de la Función Pública por el presunto enriquecimiento de funcionarios públicos y por el desvío que presuntamente habrían cometido. Y por supuesto el Instituto Electoral para investigar realmente cómo se financió las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Es un tema que ha estado pendiente desde el tema de Amigos de Fox, Sí, desde el tema del Monexgate. sí. Ha habido diversos escándalos de financiamiento a campañas presidenciales. No es el primero, ojalá fuera el último. Pero si sigue habiendo esta impunidad y no investigar de fondo qué es lo que ocurre en estos financiamientos ilegales e indebidos, pues seguiremos teniendo una democracia contaminada. Leo un párrafo ya hacia el final del libro. El libro es durísimo, Elena, y sé que algunos te han criticado diciendo escribes este libro desde el dolor personal, desde el despecho, por el final de tu relación con César Yáñez, pero el libro es mucho, mucho más que eso. Leo, me entristece y me apena escribir este episodio de mi vida junto a un hombre, te refieres a César Yáñez, que no mantuvo los pies firmes sobre la tierra. Si lo hubiera hecho, no se habría corrompido, no se habría dejado sucumbir por el poder, el dinero, la egolatría, la ambición y los placeres de los cuales disfrutan las y los nuevos millonarios de la llamada Cuarta Transformación. De entrada, la pareja que dijo que pondría el ejemplo de humildad, el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez, viven modestamente en Palacio Nacional. Otros, los de mayor jerarquía, en las lomas de Chapultepec, Santa Fe o Polanco. Es brutal, les estás diciendo corruptos a todos ellos, incluido el presidente, la esposa del presidente, tu expareja, hoy funcionario subsecretario de la Secretaría de Gobernación, el secretario particular del presidente, Marcelo Ebrard, precandidato a la presidencia, Mario Moreno, presidente de Morena. Le están siendo corruptos. Es que son corruptos, Ciro, es la verdad. Te van a Yo lo decir que no digo. les pruebas nada en el libro. No,
¿Cómo? Bueno, ellos dirán, más bien ni siquiera lo han dicho. No me han desmentido. Ninguno de ellos ha desmentido nada. No se quieren meter en una polémica. No se quieren meter porque saben que es la verdad. Porque no pueden decir que no cuando yo estoy narrando perfectamente todo lo que ellos hicieron, y en su cara yo se los puedo decir, Ciro. Entonces, este libro, déjame decirte, yo no lo escribí ni está dedicado a César Yáñez. Este libro está dedicado a los mexicanos, Ciro. Está dedicado para que ellos sepan quién nos están gobernando, para que vean qué clase de persona está en Palacio Nacional con una narrativa que no es real, Ciro. Porque con el cash, con ese dinero, dañaron el metro. Y con ese dinero que le quitaron al metro, las gentes están padeciendo ahora de un sistema de transporte totalmente destruido. Ingeniería financiera basada en el cash. Así es, Ciro. Así es. Y yo te puedo asegurar y les puedo asegurar a todos que esto no es del pasado, que actualmente es el mismo sistema que están llevando a cabo, porque ahorita tienen todo el poder, tienen absolutamente todo, lo pueden mover, y ellos no son en el caso del presidente, bueno, que es el personaje principal, pues no le gusta la rendición de cuentas, no le gusta la transparencia. Entonces los mexicanos no sabemos realmente de dónde están sacando todo ese dinero que están moviendo para una y para otra cosa y para sus obras, y quitan pues ahora sí que quitan a los pobres el dinero, y los que quieren tener cargo, pues con dinero vienen y les dan Describes cómo en 5 de los 6 años que fue jefe de gobierno Marcelo Ebrard, en el último ya no, o en parte el último no, cuando perdió la candidatura presidencial ante López Obrador, no dejó de fluir nunca el dinero, y grandes cantidades de dinero para el movimiento de López Obrador. Así es. Y lo describes y das una serie de fechas, detalles, de una enorme verosimilitud. Yo no sé si sea cierto, no toca, pero como un lector que más o menos vivió esa época, que tiene referentes, recuerdos de esa época, parece muy verosímil. Pues sí, Ciro, porque el dinero salía directo del gobierno. Todavía era Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal. Del 2006 al 2012, cuando gobernó Marcelo, fue la etapa más dura y donde más saqueo hubo, el gobierno del Distrito Federal. Se sacó de otras partes, pero de aquí de la Ciudad de México fue terrible, Ciro. El metro, la red de transportes, con nuestros impuestos. O sea, Marcelo le dio al presidente, le pagó con cash la protección que le dio cuando lo de Tláhuac y el linchamiento de Tláhuac. 2004. Claro, y después lo del News Divine, así le pagó. A ver, vamos a hacer una pausa, y en otro tema controvertido para mí, pregunta para la autora del prólogo, para Anabel Hernández, la forma en la que trata Elena a Beatriz Gutiérrez Müller. Entra en partes de su vida personal, de su relación personal con un tipo. En este caso el tipo era el jefe de gobierno del Distrito Federal, se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Y te vuelvo a hacer la pregunta en el mismo sentido de hace unos momentos. Esa es vida personal. Esa es vida personal. Vamos a pausa. Se llaman bumpers, para que se quede, para que la gente se quede con nosotros, brinque el corte y regresamos con ese punto, el de Beatriz Gutiérrez Müller. Volvemos. Nos quedamos cuando fuimos a pausa. Pregunta para Anabel Hernández: ¿quién escribe el prólogo de este libro, El Rey del Cash? Hay descripciones, narraciones de Elena sobre la vida privada de una mujer. En este caso, la mujer se llama Beatriz Gutiérrez Müller, una mujer que, según este libro, era funcionaria del gobierno del Distrito Federal y, según Elena, comenzó a tener una relación personal con el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Una relación que incluso se dio cuando la esposa de Andrés Manuel López Obrador agonizaba. ¿Cuál es el límite, Anabel? A ver, tú eres periodista, has hablado de estos temas, también hablas de cuestiones de género y demás. Es la vida personal de alguien que finalmente puede tener una relación con otra persona. En los estándares, estándares del periodismo internacional y en las investigaciones
algunas de las investigaciones más importantes sobre corrupción que se han hecho en el mundo, los papeles de la vida, lo que ocurre en la vida privada de los funcionarios públicos que deben rendir cuentas son importantes, porque son eventos que después explican no solo el hecho en sí de corrupción, sino también ayudan a entender un poco la psique de quien está ostentando el poder. Y a mí me parece que, por ejemplo, en México tenemos casos muy específicos y muy claros, que es el caso de Marta Sagún y Vicente Fox. Recordarás que para entender la influencia de Marta Sagún con Vicente Fox era inevitable hablar de cómo había surgido esa relación. Cómo Marta había logrado 2 ascender o 3 años a antes ese... de que llegara Vicente Fox a la presidencia. Y era importante hablar de eso, porque esta relación personal entre Marta y Fox permitió un montón de hechos de corrupción de los propios hijos de Marta Sagún. ¿Te acuerdas fíjate, no me acordaba, el escándalo nos tocó en la revista Milenio, allá por el año 98, cuando un colaborador de Vicente Fox, el Bigotón González, que luego se murió en un accidente, contó esta historia, ¿te acuerdas? Era importante entender eso. Sobre la ex esposa de Vicente Fox y demás. Entonces, cuando menos hay un antecedente cierto. Y estamos hablando del 98. Y te doy un último dato. Sí. Te recordarás que el Vaticano, la Rota Romana, es la que finalmente decide la disolución del matrimonio por la iglesia entre Lilian de la Concha y Vicente Fox. Lilian de la Concha. Yo tuve acceso a ese documento de la Rota Romana, donde hay todo un análisis psicológico de Vicente Fox. No me acordaba. Que tú dirás que es información personal, pero gracias, entendiendo ese documento que yo publiqué en su momento, el Reporte Índigo, se puede entender la parte de por qué Vicente Fox fue el presidente que fue. Durísimo lo que escribe Elena. Porque está diciendo Beatriz Gutiérrez, está describiendo, no diciendo, describiendo en varios momentos, como siendo colaboradora, comienza a tener una relación con Andrés Manuel López Obrador. Y además tocas el tema de que en ese momento la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Rocío, estaba viva todavía. Es muy duro. Así es, Ciro. Así es. Bueno, definitivamente sí es una realidad y déjenme decirles que en ese tiempo, pues la propia Beatriz, ella se encargaba de que todo el mundo nos enterara, pues porque era un rumor. Así lo cuentas. Era un rumor, pero ella misma se encargó de que todo el mundo supiera que ella era la pareja del señor, que en ese entonces estaba muy vulnerable por la enfermedad de la esposa. Y como Beatriz manejaba los recursos de comunicación social, tenía picaporte para entrar y salir a ver al jefe de gobierno sin ningún problema. Y eso molestaba a todos los que estaban cerca del jefe de gobierno en ese entonces, hoy el presidente. Entonces, lo que yo cuento es únicamente la verdad. Es curioso que Marta Sagún también sale de las áreas de comunicación. Era también la responsable de las áreas de comunicación de Vicente Fox en el gobierno de Guanajuato. Mucho más activa, mucho más activa de lo que fue Beatriz Gutiérrez Müller, al menos en público. Preguntas, gracias, estamos recibiendo comentarios. Pregúntenle a la autora si es tan buena ciudadana, ¿por qué no denunció en aquel entonces estos hechos? No sé cuál sea en aquel entonces, así dice la pregunta. Ajá. Sí, Elena. sí, lo entiendo perfectamente. En aquel momento sí pasó por mi mente, Ciro, hacerlo, pero ¿quién me iba a creer? Era el candidato de la izquierda más importante. Estamos hablando, tú terminas la relación según el libro en el 2015. Principios 2016. Principios del 2016 con César. Así es. Entonces, yo lo único que hice fue dejar mi inconformidad, el que yo no estaba, pues que se me hacía una ilegalidad total lo que estaban haciendo. Se lo dije muchas veces a César y así lo describo en el libro. Y le decía yo, oye, lo que está haciendo tu jefe es malo, está mal, están abusando. Y en el libro así lo dejo. Porque lo dices varias veces. Varias veces, porque varias veces. Imagínate si yo sola salgo, ¿quién me iba a creer cuando era el candidato más importante? El único. Ahora lo hago, pues siendo presidente de la República, cuando el momento quizá es peor, pero lo hago porque es necesario, Quiero Ciro. leer un párrafo del final de porque es necesario hacerlo. Y preguntas, ¿qué tanto disfrutaste tú, que hoy eres la autora, está denunciando, de ese cash, cuando
formabas parte del círculo de López Obrador. No, de ninguna manera, Ciro, nada. Yo siempre fui una funcionaria menor. Yo entré a trabajar al gobierno con un puesto de jefa de unidad. Pero el cash no era para los funcionarios, el cash fluía. Y seguro no sé qué tanto llegó a tu casa que compartías con Fíjate César. fíjate que no, ¿eh? O sea, mientras César estuvo conmigo, yo nunca le di cash a César, ni lo llevó a la casa. O sea, hay una para parte nada, brutal cuando narras ya el final de tu relación con César y que César te confiesa que tiene otra relación, que va a dejar de vivir contigo. De hecho, tú ya estabas presionando el final de la relación, pero te pide que vendas la casa donde vivían y le des 2 millones de pesos. César eso lo va a desmentir, obviamente, si es que algún día sale a hablar del tema. No creo que lo pueda desmentir, pero mira, Ciro, yo siempre estuve consciente de que las personas, en el caso de los reporteros o de quienes andan en las giras, pues conocen otras mujeres. Y yo lo hablé muchas veces con César y se lo dije, cuando tengas otra relación, terminamos, no hay ningún problema. Nada más hablemoslo y quedan las cosas como están. No lo hizo, siempre ocultó sus relaciones, y ya cuando se dio esto, y eso yo me enteré, bueno, a través de Cadena Nacional por Lore de Mola, y cuando sale esto, bueno, él me pedía ese dinero porque estaba la persona con la que se casó, estaba en la cárcel. Y es un caso al cual nosotros le dimos especial seguimiento. ¿En qué año fue, Manuel? 2016, 2017. Y era un tema que enfurecía al gobierno de Puebla, al gobierno todavía de Rafael Moreno Valle. Así es. Así es, pues. Un caso muy atroz también, más allá de todo. Y la manera en la que ella nos contó que la trataban en la cárcel. Pero sí fue un caso público también. Sí. Al menos en este programa. Yo de ella no sé nada, no me sé lo que escribo en el libro, por ahí hay algún comentario que hice respecto a esta persona, que también les ayudó con cash. También lo que dices. Les ayudó con cash, pero... Y no solo les ayudó con cash, sino que narras que juntaba empresarios poblanos. Así es, bueno, así es. Me quedo con esta, ya para hacia el final de esta conversación, con la frase con la que cierras la introducción del libro. Leo, Elena Chávez: los mexicanos tienen derecho a conocer la verdadera personalidad de la nueva mafia del poder, o mejor dicho, de la secta en el poder. Anécdotas auténticas de Andrés Manuel López Obrador y del nutrido clan que le besa la mano. Dejo constancia de que, como medida de seguridad,